Voy a presentar una visión panorámica general del sistema educativo peruano, primero en un marco del sistema completo, para ubicar allí lo que es la educación superior y, digamos, el fenómeno de la expansión de la educación superior, que sobre todo es muy marcante en los últimos 30 años, el mismo que se haya venido dando desde los años 60, pero es particularmente un fenómeno de los años más recientes, de los 90 para aquí, como acontece en otros países de la región, ¿no? De manera bastante similar. Y voy a detenerme un poco en el panorama actual, cómo está en este momento la situación, cuáles son los desafíos más importantes de cara a la equidad en la educación superior, ¿no? Que es un tema central en este grupo de pesquisa. Y entonces, lo primero es ubicar el sistema educativo en general. Está compuesto por, según la ley vigente, está compuesto por dos grandes etapas. La etapa inicial, la etapa primera, de educación básica, ensino fundamental aquí en Brasil, de 11 años obligatorios y que tiene una cobertura pública bastante amplia, ¿no? La cual es gratuita, la gratuidad de la enseñanza básica. Y la segunda etapa, que propiamente es la educación superior, en la que se distinguen, la ley habla de niveles, pero yo venía pensando que hablar de niveles es un poco equívoco, porque da la idea de la transición al interior de la etapa, ¿no? Entre los niveles, que no es así, ello no ocurre. Son, digamos, espacios, ámbitos cerrados en sí mismos, no permiten la transición entre los niveles, ¿sí? Son conclusivos cada uno de ellos, tienen sus propios requisitos, siendo que corresponden a una misma etapa llamada educación superior. ¿Me puede entender? ¿Sí? Sí. Y entonces la educación superior tiene un ámbito público en donde es gratuita y un ámbito privado. Ya diré con más detenimiento cómo se diferencian también en el ámbito privado. Y ahí, en la segunda etapa de educación superior, sí distinguimos de educación universitaria, que son carreras universitarias de 5 años de duración, excepto algunas, como la medicina, que duran, no sé si me equivoco, 7 años o más, ¿sí? Y algunas otras, pero en general son 5 años, 10 semestres oficiales para seguir una carrera que se denomina universitaria y que tiene su titulación propia como carrera universitaria. Y luego tenemos la educación superior tecnológica, son 3 aquí: tecnológica, artística y pedagógica, ¿no? Que es dada por instituciones que no son universidades, que son institutos, ¿sí? De educación tecnológica para estudiar una carrera técnica. Los institutos brindan programas de formación en una carrera, electricista, etcétera, informático, ¿no? Son las áreas ahora de mayor demanda en el mercado también, que en general tienen una duración de 3 años. Los institutos, escuelas de formación artística, música, Conservatorio Nacional de Música, Escuela Nacional de Folclore, etcétera, también tiene una duración que varía entre 3 y 4 años, y la educación superior pedagógica, que en el Perú ahora se le denomina, las nomenclaturas cambian en periodos muy cortos de tiempo. Ahora, revisando documentos más recientes, veo que se le denomina formación inicial, educación inicial docente, que es donde se forman los profesores y profesoras para el ensino fundamental, para la educación básica, inicial, primaria y secundaria, ¿sí? Para ser profesor en la enseñanza básica, puede formarse la persona en un instituto pedagógico o en una facultad de educación en una universidad. Son 2 titulaciones diferentes, ambas habilitan a la persona para trabajar en una escuela o en un colegio, que sería primaria o secundaria. En ninguno de los 2 casos
después de la universidad, las instituciones se llaman universidades, se llaman institutos, ¿sí? Y el último, educación técnico-productiva, que también está considerada en la educación superior, son cursos mucho más cortos, modulares. La persona puede ir acumulando módulos. Por ejemplo, alguien interesado en ser un técnico operador de, no sé, algo, maquinaria, puede hacer módulos donde va incrementando, digamos, sus competencias en esa línea de oficio, ¿sí? Entonces adquiere la formación en un oficio y tiene una certificación técnica, ¿sí? La educación técnico-productiva. En cualquiera de los tres casos de educación superior se requiere que la persona haya completado la educación básica. Es el requisito para cualquiera de los tres niveles. Este es actualmente la matrícula total en educación superior en todo ese ámbito que les acabo de mostrar. Los tres niveles está compuesta por esa matrícula, 2.1 millones de estudiantes en todo el país al año 20. ¿Sí? Al año 20 se fue el registro y la mayor cantidad está en las universidades. La mayor cantidad de la matrícula en educación superior, el 66% más o menos, está en universidades. En 94 universidades públicas y privadas que existen en el ámbito nacional. Son 94. Y luego se distribuye el resto de la matrícula en los restantes niveles, ¿no? Institutos viene siendo la segunda, el segundo grupo de estudiantes. Son 800 y más institutos tecnológicos en todo el país. Y luego va bajando bastante en educación técnico-productiva. ¿Cuántos son? 1803, está muy expandido en todo el país, los institutos técnico-productivos, y luego vienen los institutos pedagógicos, que ayer discutíamos también. Nótese el porcentaje tan pequeño de las instituciones donde se forma una buena parte de los maestros y maestras en el país, ¿no? Y que ha ido bajando drásticamente del año 14 en adelante, ¿no? Si habrá tiempo, puedo comentar un poco por qué ocurre eso. Pero tenemos efectivamente en el país, en el Perú, un déficit muy importante de cantidad y de pertinencia de profesores en enseñanza básica, ¿no? Eso es fundamental. Sobre todo teniendo en cuenta que es un país con una diversidad cultural y lingüística muy alta. No tenemos profesores calificados, ¿no? Con pertinencia además cultural para atender una población infantil, sobre todo en la enseñanza primaria, cuya lengua originaria no es el castellano. Y hablamos más allá de la lengua, la cultura es una distinta a la cultura urbana, etc. Bueno, y el menor recurso son las escuelas de formación artística, que son muy pocas, ¿no? Algunas de las escuelas de formación artística han transitado hacia convertirse en facultades, ¿no? Algunas de ellas. Por ejemplo, la Escuela de Música hoy es la Universidad de la Música, tiene una carrera de música, pero tiene el estatus, el nombre de universidad. Esos son algunos datos muy generales de la situación actual sobre la transición de la educación básica a la universidad. 3 de 10 egresados de la enseñanza básica transitan a la universidad. Es un promedio que pone obviamente muchas diferencias según procedencia social, regional, lugar de residencia, género, origen étnico, etc. Uy, muy bien, me voy a aceptar. El desempleo, el subempleo también son tasas importantes, son porcentajes importantes que se diferencian según la persona egresó de una formación universitaria o no universitaria, ¿no? En un instituto tecnológico u otro. Hay una diferencia significativa ahí, pero es un porcentaje significativo de subempleo. La otra característica es la débil gobernanza para el aseguramiento de la calidad educativa en el sistema de educación superior, ¿sí? Luego me voy un poquito de explicar ello, pero tenemos una institucionalidad muy recientemente creada, del año 14, del año 15, para la supervisión y exigencia de la calidad de las instituciones universitarias, ¿sí?
que ha tenido una actuación muy significativa, muy importante y que ha suscitado controversias políticas sumamente importantes, ¿no? Y resistencias también a su actuación. Para los otros ámbitos de la educación superior, o sea, la educación tecnológica y el resto, inclusive los institutos de formación de profesores, no existe una institucionalidad con esa competencia que tiene aquella que fue creada para supervisar la calidad de las universidades. Bueno, hay otros temas que tienen, digamos, como pinceladas muy generales de cómo está el sistema, que no están bien articuladas aún los órganos que se crearon a partir de la ley del 2003, que es la ley de educación vigente, entre las acciones de licenciamiento de las instituciones que brindan educación superior, las políticas de fomento a la creación de esas instituciones y la acreditación de los programas. Son como caminos que no tienen puntos de encuentro, ¿cierto? Entonces ocurren paralelamente y a veces en contradicción. Bueno, el gasto público ha ido decreciendo, es de los más bajos en la región, al compararnos entre los países, y la mayor parte de él, más del 70%, está dirigido a las universidades. Bien, decía al comienzo que la expansión del sistema, la expansión del sistema de educación superior. A ver, la primera universidad del país es del siglo XVI, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, si no me equivoco, es llamada. ¿Ya te pusiste esto? Perfecto. De entonces, del siglo XVI, uno puede, sí, gruesamente, muy gruesamente, identificando los puntos de crecimiento de las instituciones llamadas universidades. Muchas de ellas nacieron como facultades, como institutos, como ya hemos visto en otros de nuestros países, y luego devinieron creadas o redenominadas, que significó una reestructuración, como universidades. Pero su nacimiento en muchos casos, salvo San Marcos, que nace como universidad, las otras ocurren de esa manera. En los primeros 70 años ocurre, digamos, la creación de las primeras universidades privadas asociativas, como la mía, como la PUCI, en el año 1917, y otras universidades privadas asociativas se crean en los primeros 60 años del siglo pasado, ¿no? Pero luego, a finales de los años 90 del siglo pasado, ocurre una reforma muy importante. No es una reforma, es una ley muy importante que fomenta la inversión privada en la educación en todos sus niveles. Y eso trajo un aceleramiento muy fuerte en la creación de instituciones de educación superior, particularmente universidades, no voy a tener las universidades, pero también en los institutos de educación superior. Y eso en el marco de la ausencia de un marco, valga la redundancia, institucional, legal, que regulara ese crecimiento y expansión. Bueno, ahí tenemos entonces un rápido crecimiento de las universidades e institutos privados en el siglo XXI, porque esto empieza en los años 90, pero tiene, levanta mucho este proceso, se acelera mucho ahora en el siglo actual, ¿no? Las primeras 2 décadas del siglo XXI. Pero empieza en el año 96 con la ley de promoción de la inversión privada en la educación. Entonces, esto ha generado transformaciones importantísimas en el panorama de la educación superior, donde distinguimos 3 tipos de, no corregiduría, no es gestión, pero de administración de las universidades, ¿no? De la educación superior, no solo de las universidades. Lo que conocemos como instituciones públicas, que son las nacionales, que pueden ser también regionales, pero son es el Estado directamente quien da los orçamentos, el presupuesto para el funcionamiento de las universidades. Y las privadas, que tienen 2 vertientes, como también en los otros países como esto ocurre, las que son asociativas, ¿sí? Que no tienen fines de lucro, que tienen que reinvertir en la universidad, y las privadas con fines de lucro que funcionan como empresas, ¿no? Ambos 2 tipos han tenido un crecimiento muy importante, sobre todo el segundo, el
privados, ¿no? Por fines de lucro. Vamos a pasar a otra para acelerar. Esta es un poco una línea para marcar los momentos más importantes, ¿no? Desde el siglo XVI, luego las décadas de mayor crecimiento hasta el momento presente, ¿no? 132 universidades, le voy a presentar las universidades en el año 15. La mayor parte de ellas ya eran universidades privadas, ¿no? El 83% de las universidades creadas entre el año 90 y el año 2015, o sea, en ese corto periodo de tiempo, en realidad, el 83% fueron privados, ¿no? Los hitos importantes que solo voy a dejar marcados aquí, este proceso de expansión desregulada, ¿sí?, que ocurre en los años 90, tiene un momento de freno cuando se crea, a partir de, fue aprobada la ley del 2003, la ley de educación del 2003, pero se crea la institución y toda su reglamentación, su normativa y empieza su aplicación, la Superintendencia Nacional, que regula la actuación de las universidades, establece las condiciones básicas de calidad, que son 8, que tienen que ver con infraestructura, pero también con otros aspectos, por supuesto, de la docencia, objetivo, propósito misional, etc. Y entonces eso significa pasar a una práctica totalmente nueva para nosotros, muy reciente en el país, que es la exigencia de condiciones para la actuación de las universidades. Si no pasan esas exigencias, los criterios están establecidos con varios ítems, etcétera, son procesos largos de licenciamiento, pueden llegar a ser cerradas, y de hecho fueron cerradas varias universidades, ¿no? Y eso obviamente ha provocado una reacción muy fuerte, porque hay una, ya creo que conversando con Carolina, tenemos puntos en común con procesos que ocurren en Brasil, son grupos de poder, con grupos económicos con mucha fuerza y representación directa también en el Congreso y en el Parlamento, que abogan por que no haya un rol de esa naturaleza a ese nivel, ¿no? Cerrar o reestructurar ahorita las funciones y las competencias de la SUNED. En este momento estamos en ese proceso, ¿no? Asistiendo a cómo se va desmontando una reforma que ha tenido pues poca vida en realidad. Vamos a ver qué ocurre. No veo absolutamente nada. Se creó también, por eso decía que hay un problema en la gobernanza, porque están desarticuladas las instituciones encargadas de ver la acreditación de los programas de las instituciones y, por ejemplo, el licenciamiento, que deberían de ir muy ligados, inclusive concatenados secuencialmente. Se creó el Sistema Nacional para la Acreditación, pero la acreditación no es obligatoria para las instituciones ni para los programas, es optativa. El licenciamiento sí es obligatorio. Hay como desencuentros en esos marcos institucionales, ¿no? ¿Qué dice? A lei universitária de 2014. Ya hablé sobre eso, que se crea, hay una nueva ley universitaria en 2014 que incorpora la creación de la superintendencia, pero tiene también otros aspectos interesantes, importantes de la ley de 2014. Por ejemplo, obliga a las universidades a tener un vicerrectorado de investigación. Eso es importantísimo para el desarrollo de las universidades, ¿no? Algunas ya tenían vicerrectorado de investigación, la CUC ya lo tenía, pero otras tuvieron que hacer esos cambios institucionales para generar a ese nivel, ¿no?, vicerrectoral, orientado a la investigación dentro de las universidades, ¿no? Y eso tanto para el ámbito público como para el privado. También una cosa importante en la nueva ley es que introduce, digamos, un nuevo planteamiento sobre lo que hasta el momento llamamos la extensión universitaria, ¿no? No se habla más de extensión, se habla de responsabilidad social universitaria. Y me parece que es un contenido muy interesante, porque tiene que ver con lo que hace la universidad a su interior, ¿no?, cómo gestiona los propios recursos a su interior, pero también cómo se vincula con lo que se llama el entorno, pero llevamos más allá de lo que se solía hacer como acciones de extensión muy puntuales, ¿no? Ahora se habla del encadenamiento, la sostenibilidad, etc. Son otros términos que creo que vale la pena mirar. Algunas universidades se lo toman más en serio, pero de hecho en la calificación de la carrera docente universitaria
profesor a tiempo completo, o sea, 40 horas, tiene que hacer enseñanza, investigación, gestión y responsabilidad social universitaria, ¿no? Y ya está estableciéndose criterios más claros de lo que significa una acción de responsabilidad social universitaria. Ahí quedamos, creo que podemos cerrar acá y aquí luego las preguntas. Muchísimas gracias por su atención.